En los tuits de algunas marcas cuyos destinatarios son los más jóvenes es recurrente el humor. Por ello, en esta investigación proponemos comprobar por qué, pero sobre todo cómo, el humor se convierte en una estrategia al servicio de la persuasión emocional en esos tuits cuyos destinatarios son los jóvenes, en concreto aquellos pertenecientes a la generación Z, es decir, los nacidos aproximadamente entre 1994 y 2009. El interés de esta investigación que estamos llevando a cabo, de la que ofrecemos tan solo una muestra, es analizar, sistematizar y cuantificar los recursos y estrategias multimodales empleados al servicio del humor. La primera cuestión que nos ha surgido es ¿por qué el humor es una estrategia tan interesante en torno a la que se articulan algunas campañas? El humor es un recurso atencional, permite llamar y captar la atención del destinatario, pero es más, tiene un extraordinario papel al servicio de la persuasión emocional como correlato del papel central que desempeñan las emociones en el ámbito publicitario. La variable emoción parece incrementar la atención, facilitar el recuerdo y allanar el camino para lograr la persuasión del destinatario. Relacionado con lo anterior está el hecho de que un lenguaje emocional en general contribuye a estrechar los lazos entre los participantes en el acto comunicativo, conseguir la solidaridad del grupo. Se pretende crear sensación de complicidad. El humor busca la connivencia lúdica, la fusión emocional, pero también otra connivencia crítica e incluso cínica que supone la crítica de valores vigentes. Por tanto, el humor va a contribuir a hacer cómplices a esos jóvenes que acceden a una red de microblogging como Twitter como un espacio de interacción lúdica, y la marca en esta ocasión va a facilitar esa complicidad utilizando un soporte que se presta a ello. Para llevar a cabo nuestro estudio sobre el humor tenemos como referencia la teoría general del humor verbal. Nos centramos en que el destinatario ha de percibir y resolver la incongruencia que se produce a partir de la oposición de guiones que crean una situación humorística. Y vamos a tener en cuenta de forma especial las características del soporte publicitario, en este caso la red de microblogging Twitter, y del destinatario, jóvenes pertenecientes a la generación Z, para llegar a obtener resultados sobre los indicadores lingüísticos y las marcas multimodales al servicio del humor. Por lo que respecta al soporte, incidimos en que éste contribuye a propiciar la colaboración a la que estamos haciendo referencia, la creación de un ambiente de afiliación entre los usuarios. Se trata de crear vínculos, relaciones sociales o sentimientos de sociabilidad o pertenencia a un grupo. En lo referente al target, son nativos digitales que interactúan y sociabilizan a través de las redes sociales. Son innovadores y creativos, grandes creadores de contenidos, por ello pueden valorar el humor como exponente de creatividad. Tienen un espíritu lúdico, jocoso, desenfadado, por lo que emplear el humor para dirigirse a ellos está justificado. Además, ellos pueden retroalimentar en la red el efecto lúdico ya que son participativos, colaborativos. También son comprometidos y críticos. Como podremos comprobar en algunos de los ejemplos seleccionados al final de la presentación, el humor puede desencadenarse a partir de la ironía, parodia de aquello que supone un atisbo de autoridad. Respecto a la metodología y corpus de análisis, señalamos que estamos en la fase de configuración de un corpus Twitterlink formado por tweets de algunas marcas obtenidos desde enero de 2019 hasta la actualidad. Para este trabajo hemos seleccionado algunos de ellos de Fanta, lo que nos ha permitido anticipar algunas de las estrategias lingüísticas que vamos a analizar desde una perspectiva pragmática que se utilizan para generar humor en los tweets y también los recursos no lingüísticos propios de este discurso multimodal. A modo de breve muestra, vamos a proponer aquí algunos ejemplos que nos van a permitir ilustrar algunas de las fuentes del humor. En el ejemplo 1, la fuente del humor es la metáfora visual en la que las lágrimas son como una especie de catarata de la bebida promocionada, algo que resulta a todas luces totalmente inesperado. El humor se basa precisamente en una realidad de pensamiento incongruente con lo que se esperaba. Obtener el sentido último del mensaje supone conectar dos guiones opuestos que resultan incongruentes, como se manifiesta en la teoría general del humor verbal que estamos teniendo como referencia. Lo que también contribuye a generar el efecto lúdico es la hipérbole del busto de la joven respecto al conjunto de la imagen. Y es más, se juega con la intertextualidad o referencia a textos previos, por lo que tiene que haber un conocimiento de ese texto al que se alude, en este caso la canción Cry to Me, en concreto, una versión interpretada por un cantante muy conocido entre los jóvenes. E incluso, para contribuir también a generar el efecto lúdico, la imagen parece querer distorsionar de alguna forma el sentido de la canción de desamor. En el ejemplo 2, el contraste entre las imágenes de la mascota
y de su dueña contribuye a crear el efecto humorístico. Sobre todo, destacamos como marca al servicio del humor la kinésica de la joven, es decir, sus gestos imitando a su mascota. En el ejemplo 3, el comienzo del texto del tuit es congruente. Los héroes no siempre salen en los cómics, pero comienza a ser incongruente cuando se utiliza la metáfora son jirafas, es decir, los héroes son jirafas, y se señala que están en el gimnasio del instituto. Es más, se refuerza con la imagen, metonimia visual, que resulta igualmente incongruente porque no es la imagen de una jirafa, sino la de un joven con un disfraz de jirafa, cuya kinésica, sus gestos, es decir, su mirada hacia el cielo, brazos extendidos, simulan ser un tanto épicos, pero sin embargo no resultan sino una parodia de lo épico. También, en el propio texto del tuit, descubre por qué ser idiota se lleva, parece hacerse referencia de forma irónica y lúdica a los comportamientos del joven que el adulto suele reprobar, reivindicando en última instancia el sentimiento de pertenencia a un grupo, un reducto del que desde luego el adulto está excluido. En los ejemplos 3 y 4, y en relación con lo que acabamos de señalar, comprobamos cómo se parodian las palabras de una madre. Por ejemplo, tuitea con la frase que más te da la chapa tu madre, ni fanta ni fanto. En los ejemplos de 5 al 8, comprobamos también la recurrencia a la intertextualidad, que parece ser clave. Es más, para romper las expectativas y generar el efecto lúdico, se suele alterar, distorsionar el texto de referencia, como en estos ejemplos, una canción, un refrán, una locución, etc. En conclusión, el humor es una estrategia mediante la que se busca la complicidad y adhesión emocional del joven. Tiene una función de afiliación para crear una comunidad, algo que contribuye a potenciar la naturaleza de la propia red de microblogging Twitter. Mediante el humor se reflejan las actitudes y el espíritu característicos del joven perteneciente a la generación Z y en este sentido permite delimitar este target. Pensemos que la interpretación del efecto humorístico, que supone realizar una serie de inferencias y compartir un conocimiento común, en ocasiones solo le es posible a él y a los integrantes de su grupo. El humor se consigue en los tweets, como hemos podido comprobar a través de la pequeña muestra, mediante la interacción, perfecta simbiosis de recursos de diversa naturaleza que estamos analizando desde una perspectiva pragmática. Recursos lingüísticos, marcas visuales en imágenes o vídeos, kinésicas, determinados gestos o posturas, a cuyo análisis estamos dedicando esta investigación para obtener los resultados cuantitativos y cualitativos pertinentes. Muchas gracias por su atención.